Uribe le responde a Petro con contundencia por condicionar el decretazo «La Constitución no se negocia, se defiende». El clima político en Colombia volvió a calentarse tras una nueva jugada del presidente Gustavo Petro, que firmó un decreto para convocar una consulta popular mediante vía administrativa, pero con una salvedad que generó revuelo: estaría dispuesto a derogar el decreto si el Senado accede a aprobar su reforma laboral. Esta movida provocó una dura reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lanzó una crítica directa al jefe de Estado, acusándolo de usar la Constitución como moneda de cambio y recordándole que la Carta Magna no se negocia, sino que se protege. Todo comenzó el jueves 12 de junio de 2025, cuando el mandatario colombiano sorprendió al país al anunciar la firma de un decreto para convocar una consulta popular, buscando que el pueblo se pronuncie directamente sobre algunos puntos cruciales de su agenda legislativa. Pero más allá del anuncio, lo que encendió las alarmas fue el mensaje que acompañó el acto: he firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes, escribió Petro en su perfil de X, antes Twitter. El texto fue interpretado de inmediato como una presión directa al Senado, que actualmente tiene en sus manos la reforma laboral, proyecto al que el gobierno le apuesta como una de las piedras angulares de su agenda de transformación social. Con un total de 77 artículos, esta reforma busca redefinir el panorama de los derechos laborales en el país, pero ha enfrentado una resistencia notable en el legislativo, sobre todo en la Comisión Cuarta del Senado, donde varias modificaciones al texto original ya habían sido aprobadas. La declaración presidencial fue vista por muchos como una estrategia que raya en el chantaje institucional. Es decir, el mensaje implícito sería: aprueban la reforma, o vamos a las urnas a consultarle al pueblo. Pero lo que más molestó a sus opositores fue que, de acuerdo con la redacción del mensaje de Petro, estaría dispuesto a suspender el decreto si el Congreso cede ante sus términos. En otras palabras, el Ejecutivo estaría condicionando un mecanismo de participación ciudadana a un resultado favorable en el Congreso, algo que varios sectores consideran contrario a la lógica institucional y democrática. El primero en responder con vehemencia fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Partido Centro Democrático. Aunque su mensaje fue breve, su tono fue contundente: la Constitución no se negocia, se defiende, escribió también en su cuenta de X. La frase, aunque corta, sintetiza una crítica profunda al accionar del actual gobierno, al sugerir que el presidente estaría instrumentalizando la Constitución con fines políticos, presentándola como una herramienta de presión legislativa, en lugar de respetarla como el marco supremo del orden institucional colombiano. El pronunciamiento de Uribe llega en un momento particularmente delicado para su partido, que recientemente sufrió un duro golpe con el atentado que tuvo como blanco al senador Miguel Uribe Turbay, también precandidato presidencial. Este hecho violento ha sacudido a las filas del uribismo, pero no ha impedido que varios de sus miembros se pronuncien firmemente frente a lo que consideran un abuso del poder por parte del presidente Petro. Senadoras del Centro Democrático como Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal también reaccionaron con fuerza, señalando que la estrategia del gobierno atenta contra la separación de poderes y distorsiona el sentido de la consulta popular. Para estas figuras de oposición, no se trata de un ejercicio legítimo de democracia participativa, sino de un intento por forzar al Congreso a legislar bajo presión. Pero la idea del trueque entre la reforma laboral y la suspensión del decreto no fue únicamente planteada por el presidente Petro. Días antes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había puesto sobre la mesa una posible salida si el Congreso se mostraba dispuesto a acoger el proyecto laboral en los términos deseados por el gobierno. Supongamos que se firme el decreto, en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto, dijo Benedetti en una intervención ante los medios. Más tarde, el mismo ministro ratificó esta postura en sus redes sociales, afirmando que la firma del decreto es en realidad una puerta de comunicación y confianza con el Senado. Según Benedetti, lo que busca el presidente es crear un clima de entendimiento para que el Congreso acompañe su agenda social, particularmente en lo que se refiere a la restauración de los derechos laborales de la clase trabajadora, como él mismo lo expresó. En su visión, el Senado estaría ante una oportunidad histórica para ponerse del lado de los trabajadores, y si esto ocurre, la consulta popular podría evitarse. Pero este planteamiento ha sido calificado por varios constitucionalistas como problemático, pues parecería sugerir que el gobierno está dispuesto a condicionar el uso de los mecanismos de participación directa a que el legislativo actúe según sus intereses, una interpretación que muchos ven como un desbalance institucional.
Por otro lado, varios expertos en derecho constitucional han manifestado su preocupación por el uso del decreto presidencial para convocar una consulta popular, especialmente cuando el proyecto de reforma laboral aún está en trámite legislativo. Según estos juristas, la consulta no puede utilizarse como una herramienta para forzar decisiones legislativas, mucho menos si se hace sin que haya agotado completamente el trámite parlamentario y sin el visto bueno previo de la Corte Constitucional. En este sentido, varios analistas han recordado que aunque la figura de la consulta popular está prevista en el ordenamiento jurídico colombiano, su uso debe cumplir requisitos específicos, tanto de forma como de fondo. Y si bien el presidente tiene la facultad de impulsar mecanismos de participación ciudadana, no puede usarlos como instrumentos de presión para negociar proyectos de ley. Asimismo, se ha cuestionado que la convocatoria a consulta se haya realizado pese a los múltiples conceptos desfavorables emitidos por expertos constitucionalistas, que alertan sobre los riesgos de utilizar el poder presidencial para interferir en decisiones que le corresponden autónomamente al Congreso. Mientras tanto, en el Senado, el ambiente sigue cargado. Los debates en torno a la reforma laboral ya habían avanzado significativamente, con más de la mitad del articulado aprobado en cuarto debate. Sin embargo, con la aparición de este nuevo elemento, la consulta popular condicionada, se genera una nueva incertidumbre sobre el futuro del proyecto. En los pasillos del Congreso se comenta que esta estrategia podría incluso entorpecer el diálogo político, ya que varios senadores interpretan la postura del Ejecutivo como una amenaza velada. Es decir, si no apoyan la reforma, el gobierno recurrirá directamente al pueblo, lo que podría tener implicaciones tanto políticas como jurídicas para el equilibrio entre poderes. En resumen, la controversia que se desató tras el anuncio del presidente Petro no es menor. Estamos ante una situación en la que se pone en juego no solo el futuro de una de las reformas más ambiciosas del actual gobierno, sino también el respeto por el orden constitucional y la independencia de los poderes del Estado. La reacción del expresidente Uribe sintetiza el sentir de un amplio sector del país que ve con preocupación cómo el Ejecutivo intenta avanzar sus propuestas a través de atajos institucionales. Así las cosas, Colombia enfrenta hoy una tensión institucional que pone a prueba la madurez de su democracia. La ciudadanía, los legisladores y los organismos de control tendrán que estar atentos para garantizar que los mecanismos de participación no se conviertan en instrumentos de presión indebida, y que la Constitución, como bien dijo Uribe, no se negocie, sino que se defienda. ¿Y tú qué opinas? ¿Está Petro utilizando legítimamente su poder o está cruzando la línea del chantaje institucional? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más análisis y noticias políticas de Colombia. Tu voz también cuenta.